Bienvenidos a Impulso Vital, donde la salud y el bienestar siempre son prioridad. Hoy con estos temas, diabetes y nutrición, consejos prácticos para una dieta saludable y equilibrada. Ojo seco, cómo identificar los síntomas y aliviar el malestar ocular. Frío o calor, aprende cuándo usar cada método para tratar lesiones. Y conocemos al nuevo director del Centro de Salud de General Paz. Más salud, mejor vida. Comenzamos. Agenda nuestras vías de contacto, el WhatsApp 3525-551-518, en YouTube Impulso Vital TV y en las redes sociales Facebook e Instagram @Impulso Vital TV. Hoy abordamos un tema muy importante, la relación entre diabetes y nutrición. Nos acompaña Andrea Piccoli, licenciada en nutrición, diplomada en diabetes y nutrición, quien nos ayudará a comprender cómo una buena alimentación puede transformar la calidad de vida de quienes viven con esta condición. Prepárate para conocer consejos prácticos y la clave para una dieta equilibrada que marque la diferencia. No te lo pierdas. Bueno, diabetes hay muchos tipos, ¿sí? Eso siempre es importante tenerlo en claro, que la enfermedad de diabetes es tan variada como personas hay. Más allá de que hay algunas tipologías donde están encapsuladas, y sabemos que existe diabetes tipo 1, tipo 2, y ahora ya se agregaron tipo 3, tipo 4, ¿sí? Está la diabetes gestacional. La característica en general de todas las diabetes es que hay glucosa elevada en sangre, que es la hiperglucemia. Esa es la característica que tienen todas, ¿sí? Y eso hace que se engloben dentro de la palabra diabetes. ¿Glucosa es azúcar? Porque a veces se lo usa como sinónimo, pero ¿realmente es lo mismo? No, porque en realidad azúcar es sacarosa, que tendría una molécula de glucosa y una de fructosa, así que no estaría siendo lo mismo. Glucosa es una partecita chiquita del azúcar blanca, por decirlo de alguna forma, Bien, que está pegada a otra molécula. Cuando ingresa a nuestro organismo, se rompe y empieza a ingresar dentro de la sangre. Cuando mi organismo no está pudiendo manejar esa glucosa dentro de la sangre y empieza a elevarse, se le da el nombre de diabetes. bien. Diabetes que va a tener una palabrita al lado, que es lo que va a determinar cuál va a ser el tipo de diabetes que yo esté teniendo. Obviamente, ya con esa explicación creo que se responde a que sí. Como la glucosa se obtiene de los alimentos, la comida está muy implicada en el tratamiento de la diabetes. Ahí estaría la explicación de por qué es importante justamente cuidar la alimentación si uno tiene diabetes. Exactamente, y no importa qué medicamentos uno tenga, siempre la alimentación es la base de poder hacer el tratamiento de la diabetes. La medicación es el complemento. Exactamente, sí. La diabetes tiene 3 patas. Decimos que es un banco de 3 patas el tratamiento. Uno es la alimentación, el medicamento en caso de que se necesite, porque hay veces que hay diabetes donde no tienen que estar medicados, y la actividad física. Entonces es una parte sumamente importante hablar de alimentación con respecto a la diabetes. ¿Cuáles son los alimentos que se pueden llegar a considerar buenos para las personas con diabetes? Buenos serían todos aquellos alimentos que no generen picos de glucosa, ¿sí? Que no quiere decir que no genere glucosa dentro de mi cuerpo. Serían como dos conceptos diferentes, ¿sí? Porque yo la glucosa la necesito, es el combustible de mi organismo. Entonces yo necesito consumir alimentos que pueden o no dar glucosa, pero que no generen una absorción rápida de esa glucosa. ¿Para qué? Para que ya sea el medicamento o mi mismo organismo tengo la capacidad de procesarla, ¿sí? Cuando yo ingresa la glucosa al torrente sanguíneo, esta glucosa va a tener que pasar a la parte celular para que la célula la pueda utilizar de energía. En ese proceso yo tengo que hacer que ya sea el medicamento o sea el mismo organismo le dé tiempo de que esta glucosa entre adentro de la célula sin producir consecuencias en la enfermedad. Y, por ejemplo, ¿qué alimentos puntualmente pueden cumplir con esta función? Y, por ejemplo, podemos hablar, alimentos que no vayan a generar picos de glucosa son alimentos que no tengan hidratos de carbono o azúcares o harinas, como podemos llegar a decirlo, dentro de su misma composición. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en carnes, en huevo,
en queso. Podemos pensar en alimentos, por ejemplo, las verduras verdes, las que se hacen ensaladas, el tomate, por ejemplo. Esos serían aquellos alimentos que no estarían teniendo glucosa dentro de su composición. Ahora tenemos los otros que decimos, bueno, tiene glucosa, pero la absorción va a ser mucho más lenta. Entonces estos son aquellos que son altos en fibra. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en legumbres. Podemos pensar en cereales integrales, como arroz integral, como avena, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y si bien ya has definido, pero ¿qué podemos nombrar en cuanto al otro rubro? ¿Cuál sería mejor evitar? Y se evitarían todos aquellos azúcares que se absorben rápidamente, como por ejemplo la sacarosa, que habíamos nombrado otra antes, que es la azúcar blanca, ¿sí? Harinas refinadas, que al sacársele la fibra hace que la absorción sea mucho más rápida dentro del organismo. Podemos pensar dentro de, y en ese contexto uno lo puede pensar dentro de las pastas, por ejemplo, los panes blancos, obviamente las gaseosas, los jugos. Podemos también pensar en el azúcar mascabo, ¿sí? Que a pesar de ser un azúcar que es integral y que tiene mucha cantidad de vitaminas y minerales, es un tipo de azúcar que eleva mucho la glucosa. Bien, por allí tal vez se me ocurre el diabético debe ser más estricto, pero estamos dentro de las líneas generales que se recomienda como comida saludable para todos. Exactamente, eso ha cambiado hace un tiempo ya. La alimentación de la persona con diabetes no se trata de una alimentación diferente, sino que son lineamientos de alimentación saludable. Ya no es que yo, por ser una persona con diabetes, no puedo juntarme a almorzar o a cenar con alguien o tengo que sí o sí estar llevándome mi vianda. Quizás tenga que tener algunas precauciones en cuanto, por ejemplo, a la elección de la bebida o en cuanto a la elección del postre, pero eso no va a hacer que el plato principal yo no lo pueda comer. ¿Qué pasa con las frutas? Las frutas tienen alta cantidad de fructosa, que por decirlo de alguna manera es como un primo hermano de la glucosa, y tienen algo de glucosa. En volúmenes chicos, o sea, en comerme una fruta con la mayor cantidad de fibra posible, o sea, pensando en la cáscara, la posibilidad de que genere pico de glucosa va a ser mucho menor a que si yo, por ejemplo, como en forma abundante, que no sea una, que sea 3 o 4, y que lo haga jugo quizás, o que la pele y la haga compota, que en ese contexto yo lo que voy a estar haciendo a través del método de cocción va a ser empezar a romper la estructura interna, entonces la absorción va a ser mucho más rápida. La fruta es de esos alimentos de decimos, bueno, lo tengo, pero me fijo cómo. Pero tampoco es diferente a lo que sería una alimentación saludable. En realidad el contexto de la fruta se debe consumir, pero no es que mi alimentación debe estar basada en fruta solamente en el día, así que estaríamos volviendo como al tema anterior. ¿Y algunas menos recomendables que otras en cuanto a ese rubro? Y aquellas frutas que sean de más fácil absorción. O sea, por ejemplo, un jugo de naranja, o sea, que más allá de la fruta en sí, tiene que ver con qué le hago yo a la fruta. ¿Sí? Pero en general se podría pensar en una banana. Las bananas, el higo, la uva, que tienen el doble de cantidad de hidratos de carbono, de azúcar que otro tipo de fruta. El tema es que por ahí a lo mejor yo me puedo comer 3 uvas o un racimo chico de uvas y no me conviene comer a lo mejor 3 manzanas. O sea, es como que siempre tiene que ver un poco ahí con la cantidad, ¿sí? Y bueno, las bananas nosotros siempre decimos o es una banana chica o es media banana. Y también hay que tener en cuenta el tiempo de maduración de la fruta, porque a medida que avanza el tiempo de maduración de la fruta, mayor cantidad de glucosa va a tener adentro y de fructosa. Entonces en ese contexto me conviene más una fruta nueva, una fruta más joven. Tras la pausa, seguimos aprendiendo sobre diabetes y nutrición. Centro de Medicina Estética y Biológica Doctora Roxana Lepore. Tratamientos faciales, corporales y capilares con tecnología avanzada, depilación definitiva, terapias alternativas, masoterapia profesional, psicología y psicopedagogía, podología estética, maderoterapia, un concepto distinto de salud.
Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Génesis, Centro Integral de Salud, profesionales de primera línea para su mejor atención. El más completo servicio de fonoaudiología y otorrinolaringología. Evaluación, estimulación y rehabilitación neurocognitiva. Pediatría, psicomotricidad, psicopedagogía, nutrición, psicología, oftalmología. Atendemos bebés, niños y adultos. Génesis, Salta y Domenico Cipoli. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D. Mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar. Atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18:30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. ¿A quién le preguntamos ahora si es importante para la persona con diabetes la regularidad en las comidas? Depende mucho, bueno, primero de cada tipo de diabetes y cuál sea la medicación que se esté tomando, ¿sí? Obviamente la alimentación la recomendación en líneas generales, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Argentina de Nutrición, hablamos de que una persona debería estar comiendo, o sea, respetar por lo menos 4 comidas por día. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Obviamente algunas van a ser un poco más grandes que otras, pero todas van a contener nutrientes importantes. Eso es lo que se planea y se sugiere para una persona con diabetes o una persona sin diabetes. Ahora, si yo soy una persona que está con un tipo de medicamento, por ejemplo, que puede ser una insulina, la insulina va a actuar sobre mi organismo y yo necesito comer, porque si no la insulina sigue actuando sobre lo poquito de glucosa que esté dando vuelta. Entonces, por eso antes hablaba de esto, de la importancia de cuál es el medicamento que yo estoy consumiendo, porque quizá una persona que se coloca insulina no puede pasar 12 horas sin comer, pero quizá una persona que tiene diabetes, que no está medicado, puede pasar 12 horas sin comer. ¿Se entiende? Si tiene hambre entre comidas, ¿cuál es la recomendación? Bueno, primero ver por qué tiene hambre. Eso sería importante, porque la idea es que si yo hago un buen desayuno y tengo todos los nutrientes, yo debería aguantar varias horas sin comer para que mi organismo pueda hacer el proceso del alimento, lo empiece a utilizar para lo que necesita, porque cuando empieza a haber sobrecarga de alimentos, mi organismo empieza a hacer síntomas de otro lado. Voy a dar como un ejemplo para que se entienda. Si yo desayuno a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana tengo hambre, hay algo en el medio que no está bien. Porque para las 10 de la mañana mi organismo debería estar usando la energía o empezando a usar la energía del desayuno, y si me está pidiendo de nuevo energía es porque hay algo que no está funcionando. Entonces primero ver por qué se está teniendo hambre. Y después, para responder, uno debería pensar que si yo he desayunado bien, le coloqué hidratos de carbono de buena calidad, pensando en algo que sea integral, ya sea, por ejemplo, un panquecito hecho de avena, un pan integral con queso. Entonces, si yo ya ingerí algo de glucosa que venía en un alimento de buena calidad, entonces a media mañana yo puedo pensar en algo que no contenga glucosa, y ahí puedo pensar, por ejemplo, en un huevo, en frutas secas, almendras, nueces, maní, por ejemplo, en un pedazo de queso. Eso serían como las colaciones que no contengan hidratos, si yo ya desayuné con hidratos.
¿Los dulces están totalmente prohibidos para los diabéticos, entre comillas? El sabor dulce, se podría hablar del sabor dulce pensando en una persona, o sea, pensando en el azúcar en sí, ¿sí? En decir, bueno, una torta de cumpleaños, o pensar en el sabor dulce a través de algo que contenga edulcorante, una galletita con edulcorante, una gaseosa con edulcorante. Si hablamos del sabor dulce, ¿qué es lo que nos sucede? El alimento que tenga azúcar dentro de su preparación va a subir mi glucemia. Entonces, no me conviene. Un alimento que tenga edulcorante en su preparación es un tipo de alimento que tiende a estimular algo páncreas, o sea, no es que es algo súper recomendado, pero que en proporciones chiquitas quizás mi organismo sí lo tolere. Entonces es decir, bueno, ¿está totalmente prohibido? No, pero tendría que ser algo como moderado. Y obviamente pensando que desde lo que tenga azúcar en sí, no, eso directamente sí, es algo que está no recomendado. Bien. ¿Qué sería un plato saludable para un diabético? Y pensando en todos los nutrientes importantes. Estaríamos pensando en que contenga proteínas, pensando en el mundo, por ejemplo, puede ser proteínas desde el mundo animal, carne, huevo, leche, queso, que contenga cereales integrales, entonces que contenga arroz integral, que tenga legumbres como por ejemplo lentejas, garbanzos, y que tenga verduras, preferentemente siempre eligiendo entre todas, de todos los colores, pero teniendo de que tengan que estar las ensaladas, tienen que estar las ensaladas, y eso también es recomendación de alimentación saludable, o sea, no es específico para diabetes, ¿no? Gracias a la licenciada Andrea Piccoli, además diplomada en diabetes y nutrición, por esta charla tan enriquecedora. Y recuerden que una alimentación consciente es clave para vivir mejor, no solo para las personas con diabetes. Ahora, el doctor Gustavo Patiño nos habla de los síntomas del ojo seco. Con respecto a la sintomatología, el ojo seco obedece no a una sola causa, sino a varias causas. Como hemos visto anteriormente, es decir, hay factores hormonales, hay factores alérgicos, hay factores inclusive alimentarios, hay factores de drogas que estamos tomando como son los antidepresivos. Esto provoca ardor, arenilla, malestar, disconfort visual, queratitis, sensación de piedritas en los ojos y arenilla. Estos disconfort se acentúan cuando queremos leer o queremos fijar. Si fijamos una pantalla, el parpadeo disminuye de 20 a 25 veces por minuto, disminuye a unas 10 veces por minuto. Esto, alterado por factores ambientales, como la corriente de aire frío o la corriente de aire seco de baja humedad, hace que nuestra película lagrimal se segmente, se rompa, y eso provoca exactamente que el ojo se empiece a secar. Entonces, como vemos, no es tan sencillo darle una solución definitiva al ojo seco. Entonces, por lo pronto hay que ver entonces dentro dónde desarrollo mi actividad y qué medicación estoy tomando, anticonceptivos inclusive, lo agrego esto ahora, que influyen mucho en el componente lagrimal. Entonces, a veces el componente oftalmológico de tratamiento con gotas lubricantes, geles o antibióticos antiinflamatorios está bien, pero hay que hacer una mirada más abarcativa, ¿no es cierto?, del contexto clínico que tiene el paciente para dar una solución más de fondo y no tanto sintomatológica a este diagnóstico de ojo seco. Ya seguimos con más Impulso Vital.
La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalezar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurrí al médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. De Vallana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Probá con un cambio natural. Vení a De Vallana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. Lazos de amor. Geriátrico privado. Hogar de cuidados únicamente para señoras. Profesionales altamente responsables y capacitados. Atención personalizada, exclusiva y especializada las 24 horas. Lazos de amor. Geriátrico privado. Muchas veces dudamos ante una lesión o golpe qué debemos aplicar, si frío o calor. El doctor Gabriel Gypsy nos ayuda a elegir la opción correcta para poder aliviar el dolor y acelerar la recuperación. Bueno, las lesiones en las cuales es recomendable aplicar frío son aquellas lesiones generalmente agudas. Todo lo que sea traumatismos agudos es recomendable la utilización del frío. Golpes, entorsis o torceduras, como se llaman los esguinces, distensiones ligamentarias, desgarros musculares, todas las lesiones que se puedan producir a nivel músculo-esquelético en forma aguda, quiere decir en forma temprana, las primeras 48-72 horas, lo recomendable es aplicar frío o crioterapia. Ese frío se aplica por distintos métodos, desde simplemente apoyar un gel criógeno o usar hielo envuelto en algún aislante para que no entre en contacto directo con la piel, o utilizar algún spray o algún aerosol que genere el efecto de crioterapia o frío. Eso es la regla general. En cambio, las enfermedades que requieren el uso de calor son las enfermedades que generan dolor en forma más subaguda o crónica. Estamos hablando de patologías que están pasando las 72 horas en adelante. Por ejemplo, un dolor de espalda, una cervicalgia, o un dolor de la columna lumbar, una lumbalgia. Son casos bastante frecuentes en donde los pacientes sienten alivio colocándose alguna almohadilla térmica que emita calor. Generalmente las almohadillas térmicas que emiten calor son almohadillas que emiten una radiación infrarroja, y eso genera un aumento de la microcirculación a nivel local que genera analgesia. Genera analgesia quiere decir que alivia el dolor, relaja la musculatura, ayuda con la postura y facilita de alguna forma otros procedimientos
como técnicas de masoterapia, de elongación muscular, o facilita el comienzo de los ejercicios que puedan hacer falta para poder salir de este tema. Por eso, en líneas generales, es importante que recuerden que ante los traumatismos agudos, como un golpe, nunca apliquen calor, apliquen siempre crioterapia o frío en primeras instancias. Eso básicamente es lo que tendríamos que recordar como línea general, ¿no es cierto? Además del tratamiento médico, que tiene que ver con la medicación que su médico le prescriba para cada uno de los casos. Conocemos ahora al nuevo responsable de salud y director del flamante Centro de Salud de Estación General Paz, el doctor Alberto Sierra, quien además nos permitió saber sobre una impactante muestra sobre el cáncer de mamas que se expone en ese edificio. Soy el doctor Alberto Sierra, director del Centro Modular de Estación General Paz. Estamos acá en el edificio nuevo, ya trabajando hace 3 meses, con los mismos servicios que teníamos en el dispensario antiguo, pero con un lugar más cómodo para los pacientes y para los profesionales. Los servicios que tenemos es una guardia de 24 horas en la semana, abierta 24 horas, donde es sin turnos, y tenemos los servicios de especialidades como ginecología, traumatología, dermatología, cardiología, fisioterapia, también los de diagnóstico, rayos, con un equipo nuevo, de última generación, ecografía, laboratorio, contamos también con laboratorio. Todo eso es con turno. Todos los servicios de especialidades son turnados. Hay idea de sumar servicios de diabetes y estamos en tratativas con profesionales también para sumar más servicios. Estamos recibiendo mucho en relación al octubre-noviembre rosa, consultas de ginecología, de mujer, control anual y agregado a lo que hemos implementado en conjunto con el Elpidio Torres, mamografía, en la cual estamos llevando a los pacientes hasta el Elpidio para realizar la mamo y la estamos con servicio de traslado. Tenemos en este momento en la sala de espera del centro modular una exposición de arte de una artista local en relación a su vivencia con el cáncer de mama. Estaría muy bueno invitarlos a todos que se lleguen a conocer esta obra que está presentada acá. Es impactante y es muy, muy importante para que la conozcan. Dura, cruda, real y admirable. Esta muestra de Ana Grudin en Estación General Paz, que se expresa a través del arte, narra y vive el cáncer de mamas. Recomendable 100% para ver y tomar conciencia. Para una mujer moderna y con estilo, les recomiendo acercarse a Boutique Bielinas, en calle 10 de Julio y Don Bosco. Allí está Bielinas Boutique. Miren qué lindo este conjunto para disfrutar de esta época del año con un calor y un brillo muy importante. Pueden conseguir todo allí en Bielinas Boutique. Nosotros nos vamos despidiendo siempre con un consejo para implementar si ustedes quieren durante esta semana. Recuerden lo bien que nos hacen las mascotas. Poder compartir con ellos es imprescindible para mejorar nuestra calidad de vida también. Es muy fácil y barato. A disfrutarlo. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con mucho más de Impulso Vital.